Hablamos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy, con Lev Kadosh, esta agencia que se dedica a llevar el Sagrado Corazón de Jesús por todo el mundo y a llevarte para un encuentro contigo mismo. Así que gracias, Vivi, por estar con nosotros. Un gusto. Gracias. También para mí es un placer estar compartiendo estos espacios y hablar del Sagrado Corazón de Jesús, que es mi pasión y mi apostolado. Muy bien, y me encuentro con Jairo Abdalá Martínez, pues él ha llevado por muchos años la Guardia de Honor. Lo tenemos el día de hoy para que nos hable de la Guardia de Honor. Es un temazo, la Guardia de Honor, y muy necesario en este tiempo. Así que gracias, Jairo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La idea es propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y qué más que hablar de este ser tan amado y este amor de los amores. Pues no tenemos mejor plan hoy que hablar del amor del corazón de Cristo. Pues hermoso. Así que cuéntanos un poquito cómo se inicia tu amor por el corazón de Jesús y tu participación en la Guardia de Honor, para que las personas que nos escuchan, nos ven, nos escuchan, puedan ir participando en la Guardia de Honor. Y Vivi, en el momento que tú quieras interrumpirme, pues me interrumpes, ¿ok? O para que hagas la pregunta que tú quieras, desde luego. Te escuchamos, Jairo. Sí, pues todo es un plan de Dios, todo es plan de Dios. Él es el que lleva la ruta de nuestra vida espiritual. Uno muchas veces cree que es uno, que yo decidí, no. Él decidió toda esta hermosura. Yo entré a las cosas de Dios pues por un retiro, y empecé ya pues con una devoción, y me empecé a preparar y preparar. Yo ni me daba cuenta cuando pasaba de un momento a otro, cuando estaba comprometiéndome sin darme cuenta. eh, pero cuando menos piense, nos llamó el Sagrado Corazón de Jesús. Después de unos inconvenientes, eh, íbamos a decidir junto con dos amigos, que uno es sacerdote ya, el padre Henry Eduardo Figueroa, y la mamá y mi mamá. Cuando menos piense, empezó este plan, él a mostrarnos el corazón de Jesús, que el corazón de Jesús con la hermana María Isabel, que ustedes la tuvieron acá en este programa. Y cuando menos piense, estábamos yendo al primer Congreso Nacional de la Guardia de Honor. La Guardia de Honor para esa época llevaba ya 100 años, en 60 y algo en Medellín, y era el primer congreso que había. Y justo nosotros nos llamó el Señor, y a los 15, 20 días el congreso, y nos empezó a meter en este cuento, pues a involucrarnos de una forma pues muy sobrenatural, porque de un momento a otro, esa es la característica del corazón de Jesús, que lo enamora a usted. Él lo enamora, y después usted ya no se quiere desprender de él. Y, y después de empezar el proceso de consagrarnos, duramos, después de querer tener el grupo, tener un grupo grande de personas, duramos 2 años para empezar. Duramos 2 años después de querer tener todo, 2 añitos para empezar, y empezamos, nos consagramos en un año, y después empezamos a formar guardias de honor en el departamento del Quindío. Y fue muy lindo porque, por ejemplo, decía el monseñor Carlos Arturo Quintero en una época de pandemia, y decía, las guardias de honor de antaño, que están quedando ya pues disminuidas por la enfermedad, por tantas cosas, pero que llegó una nueva guardia de honor que florece con jóvenes. Y eso fue lo hermoso de nosotros, que muchos jóvenes empezaron a caminar con nosotros, y de todas las edades, que todo es importante. Y pues ya llevo un buen tiempo, llevo más o menos 10, 11 años con el corazón de Jesús, y cada vez más enamorado. A mí sí me gustaría que nos contaras qué significa ser guardia de honor del corazón de Jesús y qué proceso hay que seguir para ello. Bueno, el ser guardia de honor del sagrado, uno se puede consagrar al Sagrado Corazón de Jesús en una Eucaristía, usted hasta en el Santísimo, con la oración de consagración. En otras épocas los sacerdotes los reunían y hacían una Eucaristía especial, y se consagraba a la gente al Sagrado Corazón de Jesús, y les daban una hora de guardia. Bueno, nosotros como guardias de honor ya somos guardias. Nosotros somos los que custodiamos al Sagrado Corazón de Jesús. Esto hay que verlo tanto material como espiritualmente.
por ejemplo, un presidente o el papa tiene una guardia presidencial y el papa también tiene una guardia, que son los escoceses, creo que son, ¿cierto? Bueno, que tienen una guardia que los cuida y los protege. Nosotros somos esa guardia, nosotros custodiamos al Sagrado Corazón de Jesús. El que le quiera hacer daño al corazón de Jesús, a Cristo, pues primero tendrá que pasar por su guardia de honor, que somos nosotros, la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le damos gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el trabajo de un guardia de honor. Simplemente cuando vengan a azotarlo con el pecado, nosotros pondremos nuestra espalda. ¿Cuándo? Entonces, durante un día, una hora al día, nosotros nos ofrecemos en una hora al día específica y no se puede cambiar. Una hora al día en donde hacemos nuestra hora de guardia, o sea que reparamos al corazón de Cristo en esa hora. Si van a atacar al Señor, pues acá están sus guardias de honor para reparar por él. Eso es ser un guardia de honor. Una hora, durante una hora al día, nosotros estamos en diferentes horas, como el reloj de la misericordia, que de pronto ahorita si alcanzamos, les digo cómo Sor María del Sagrado Corazón de Jesús Bernut, pues empieza con esta hermosa idea de durante una hora, cada uno, durante una hora, reparar el corazón de Cristo, ofrecernos todo. Pero entonces, ¿qué necesito para ser guardia de honor? Necesitamos pues hacer una consagración. Nos consagramos, aprender, porque pues si yo les voy a dar a ustedes, por ejemplo, un trabajo, y yo le digo, Mónica, le voy a dar un trabajo de guardia en mi trabajo, pues la tengo que preparar o no. La tengo que preparar, le tengo que enseñar cómo manejar un arma, le tengo que enseñar cómo defenderse, cómo debe atender las personas, qué se cuida, qué no se cuida. Lo mismo en la guardia de honor. Nos tenemos que preparar porque es un trabajo muy importante, es un trabajo grande que es custodiar, proteger de las acechanzas del enemigo, del pecado de los demás, perdón, del pecado de los demás que ultrajan y atacan al corazón de Cristo. Entonces, lo tengo que preparar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los ataques que vamos a recibir? ¿A qué me estoy arriesgando al ser un guardia de honor? El Señor le dice en la cuarta revelación a Santa Margarita María Alacoque, que lo vamos a ver ahorita también. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que se entregó por completo hasta consumirse totalmente, pero que solamente recibe desprecios, injurias y más aún de los que yo más espero. Al menos tú, ámame. Ante esta súplica, en una hora, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros protegemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tener en cuenta por qué una hora. Uy, ya, ¿por qué una hora? Ahí se quedó. Sí, listo. ¿Por qué una hora? El Señor le decía a sus discípulos, no pudieron orar aunque sea una hora conmigo, ¿ve? Una hora. Le dice a Santa Margarita María de Alacoque en la tercera revelación y le dice, te postrarás una hora con el rostro en el suelo y no te imaginas lo que tendrás que sufrir por mí, una hora. San Francisco de Sales, que también vamos a hablar de él, si Dios, podríamos quedarnos todo un día acá hablando de toda esta hermosura, pero nos vamos a concentrar mucho. Y San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, nos dice también que con una sola hora basta, con una sola hora basta. Y dice, dedícale una hora al Señor en tu casa, mientras haces tus oficios, mientras haces todas tus cosas. San Francisco de Sales es antes de Santa Margarita María. A Santa Margarita es que le muestran las revelaciones, pero ya me voy a ir para toda esa historia ahora. Y entonces él decía, San Francisco de Sales, antes de Santa Margarita, antes de que el corazón de Jesús le dijera lo de la hora y todo. Y decía,
te quedarás en tu casa, en tus oficios, en tus quehaceres y le dedicarás una hora. Si puedes ir a hacerlo en la iglesia, pues sería mucho mejor, ¿sí o no? ¿Dónde es mejor hacer uno la oración? En la iglesia, frente al Santísimo, o en la casa con todos los quehaceres, con los niños gritando, ¿sí o no? Con el esposo de ahí, digamos, de una de ustedes hablando. ¿Qué es más fácil? Más lindo, pues en la iglesia. Pero si no puedes, hazlo en tus quehaceres diarios. Entonces, cuando el Señor se le presenta a Santa Margarita, le pide esa hora. Pero Sor María del Sagrado Corazón de Jesús Bernut, que es después de Santa Margarita, año 1863, le dice el Señor: busqué quien me consolara y no lo hallé. Y entonces ella iluminada por el Espíritu Santo de Dios, empieza este hermoso trabajo, y es darle una hora a cada persona, a cada monjita de la visitación, una horita para que se encarguen de reparar el corazón de Jesús. Y después cambiaba otra hora y otra en otra hora. Y esto se fue propagando pues muy grande, fue muy, muy rápido. Y se empezaron después los sacerdotes y la guardia del Papa también. Por eso se le llama guardia de honor. De ahí viene, ellos fueron los que dieron esa idea. Y entonces todos empezaron a unir a esta hermosa práctica. Y es en una hora de mi día, entregarle al Señor mis sufrimientos, mis acciones, mis alegrías, todo mi trabajo, lo que hago en el día, ofrecérselo al Señor Jesucristo en reparación de los pecados de los hombres y del mundo entero. Eso es ser un guardia de honor. ¿Cómo lo hago? Consagrándome, haciendo mi preparación, consagrándome. Y cuando me consagro ante un sacerdote y recibo mi medalla, por ejemplo, yo soy celador de la Guardia de Honor. Entonces, los celadores somos como un coordinador. Entonces, en Eucaristía, frente al sacerdote, yo me consagro. O sea, me entrego todo. Eso es una consagración, una entrega total. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Sería bueno que de ahí, Jairo, ahorita que nos mencionó a Santa Margarita, a San Francisco de Sales, nos contara un poco como de todos estos personajes que hacen parte de la Guardia de Honor para conocer como un poquito como esa historia y ese recorrido, porque muchas personas pues los desconocen a estos grandes santos, entonces como empezar ese recorrido histórico de dónde nace todo esto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Sí, tengamos en cuenta algo, quiero que nos quede algo claro, la devoción no es fácil de llevar, es el amor de nuestro Señor Jesucristo, es tan grande que se entregó por nosotros, ¿cierto? Se entregó por nosotros. Lo que representa el corazón de Jesús es el amor, el corazón como representación del amor. ¿Usted ama a su mamá? Sí, ¿con qué? Con todo el corazón. ¿Usted ama a sus hijos? Sí, ¿con qué los ama? Con todo el corazón. Es la representación del amor. Y el de Jesús, el amor completo. Por allá eh, decía San Luis María Griñón de Montfort, habla de que si usted quiere conocer, tratar de entender el amor de la Santísima Virgen María, tiene que reunir el amor de todas las mamás en uno solo. Así es el de Cristo, es el amor completo. Pero ese corazón tiene espinas, ese corazón tiene lanza, ese corazón tiene cruz. O sea, seguir ese corazón no es fácil. Dice San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, Filotea, y dice, Juan recostó su rostro en el pecho de Jesús. Juan, el discípulo amado, recostó su rostro en el pecho de Jesús, en el corazón de Jesús. Y la pregunta es, ¿quieres tú recostarte en el corazón de Jesús? ¿Quisieran ustedes, Mónica, quisieran recostarse en el corazón de Jesús? ¿Cierto? Pues entonces tendrás que chuzarte con sus espinas, ¿cierto? Tiene espinas. El corazón de Jesús tiene espinas. Dice San Francisco de Sales,
¿Quieres besar al Señor? ¿Quieres besar a Jesucristo? Sí, bueno, entonces tienes que subirte a la cruz y chuzarte con sus espinas, ¿cierto? Entonces, ese trabajo, pues no lo va a querer hacer mucha gente. Muchos no quieren el sufrimiento, muchos no quieren ofrecerse por los demás, y menos por algo tan intangible para el mundo, porque para nosotros no, para nosotros, para mí no hay nada más tangible que Dios, por lo que hemos vivido. Pero para el mundo es intangible, nadie va a querer ofrecerse por algo que no les aporta al mundo muchas cosas, al mundo, al mundo. Bueno, entonces es una devoción muy, muy, muy completa, pero es como el fin de todo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la devoción de devociones. Allá tenemos que llegar todos. Bueno, entonces, eh, si tienen alguna otra pregunta así antes de empezar la historia, que es el tema que vamos a ver hoy, ¿cierto? Hoy habíamos dicho que íbamos a hacer como un recorrido histórico, pero muy, muy por encima. Un recorrido histórico por la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús, por la devoción. ¿Tienen alguna otra preguntita o así antes de iniciar? Pero tiene preguntas ellos, pero sobre las oraciones y sobre todo eso, pero sí, Jairo, danos la explicación de la parte histórica y ya Sí, entramos en materia, ¿te parece? sí. Creo que está Bueno, mejor que terminemos esta parte. listo. Entonces, todo esto empieza, me voy a ir de lo último para el final y después arranco otra vez del final. Entonces, la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús inicia la guardia de honor, no la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la guardia de honor que somos devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Empieza termina, esa guardia de honor empieza con Sor María del Sagrado Corazón de Jesús Bernut. Ella fundó la guardia de honor el 13 de marzo de 1863. ¿Cuándo? El 13 de marzo. Por ahí hay una cancioncita muy linda que nos incentivará. Fátima se presentó así. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de Iría. Pero no es el 13 de mayo, es el 13 de marzo. Nunca se les va a olvidar. 13, no de mayo, de marzo de 1863. Sor María del Sagrado Corazón de Jesús, escuchando la voz y la súplica del Señor, como en el Salmo, en aquel Salmo que decía, busqué quien me consolara y no lo hallé. Ella, al ver esa súplica del Señor en su corazón, decidió formar una hora al día para darle consuelo a nuestro Señor, darle gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Repartía unos billetes celadores que se llamaban, unos billetes celadores, en donde habían unas frases y unas invitaciones que hacía el Señor y se repartían cada mes a diferentes. Y así empezó a propagarse la devoción al Sagrado Corazón, a propagarse la guardia de honor. Pero, ¿de dónde nace la guardia de honor? La guardia de honor nace en 1863, basado en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces nos vamos para atrásito. De 1863 nos vamos a devolver. ¿A qué? A Santa Margarita María de Alacoque. Con Santa Margarita María de Alacoque, el Señor se le presenta. Se le revela a Santa Margarita María de Alacoque el 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, 27 de diciembre de 1673, 1674 y 1675, se le presenta el Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Y acá empieza la historia de amor, la historia del Sagrado Corazón de Jesús, porque Él le va a mostrar su corazón, ese símbolo del amor, y le va a hacer, en esas 4 revelaciones, no solo le va a pedir unas cositas, que ahí empezamos nosotros el trabajo, como también le va a pedir unas fiestas y unas actividades que tenemos que hacer los guardias de honor. Ahora les digo esa partecita también. Porque nos vamos a devolver. De Santa Margarita, vamos a brincar hacia atrás, un brinco hacia atrás, y nos vamos a ir para el año 1610.
En 1610 nace las Hermanas de la Visitación, o sea, las Salesas, o Hermanas de la Visitación de Santa María, o visitandinas, como las quieran llamar. Visitandinas porque son de la Visitación. La Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, de ahí viene. Pero ¿quién fundó la Visitación? Entonces, fue fundada en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Frimiol de Chantal, la baronesa de Chantal. Años, 1610. Bueno, y ahí empezó. Ahí empezó esta historia, porque todo esto es un plan divino. Ahorita nos vamos a devolver otra vez, pero ya del pasado al presente, y vamos a ser más específicos. Yo les quiero decir una cosa. Para hablar de San Francisco de Sales duramos nosotros en las reuniones un año. De Santa Margarita, otro año. De Santa Juana, 6, 7 meses. 6 meses más o menos. Porque hablar de Santa Juana es hablar de San Francisco de Sales. Entonces acá empieza nuestra historia de amor. La historia que Dios tenía planeada para la salvación del mundo, para entregar todo su amor. San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nace en el 21 de agosto de 1567. Es muy fácil, 5, 6, 7. 1567 y muere en 1622. San Francisco de Sales se le llama el santo de la dulzura, es el santo de los periodistas. Era un joven cuando nace muy lindo, muy entregadito. No les voy a contar toda la historia de San Francisco de Sales porque no tendríamos tiempo para que alcancemos a tocar otros temitas de pronto. Y San Francisco de Sales es muy hermoso y todo nace en una familia, pues, en el castillo, en un castillo en Saboya, Francia, Ginebra, para la época, Francia. Nace y bueno, y cuando va creciendo, pues muy dedicado, la mamá era muy joven cuando pues, lo tiene, ella tenía por ahí 15 añitos, 16 añitos, y el papá de Sales pues era más adulto, pero ella era muy católica y ella le enseñó muchas cositas, y la educación que se le dio también fue pues muy religiosa. Pero el papá quería que él fuera un ejemplo en la política, en la vida política de Saboya, de Sales también, pues. Entonces, cuando lo fue a preparar, lo mandó a prepararse a sus estudios, él se fue a preparar como abogado, pero él dentro de sí quería era seguir la vida religiosa. Entonces, él, por obediente a su papá, estudió lo que el papá le mandó a estudiar, pero por los laditos estudiaba, sí, por los laditos estudiaba teología, filosofía, y empezó a estudiar pues todo lo relacionado con el sacerdocio. Y cuando ya se graduó, cuando ya estaba listo, es muy inteligente, el papá va donde el papá, le dice a un amigo sacerdote que le colabore, y el papá lo acepta, y el papá acepta que él empiece su vida religiosa, y acertó, porque San Francisco de Sales se vuelve pues un personaje muy importante en la vida política en Francia. ¿Sí? No solo se convierte en alguien muy importante ahí, esa olla, Annecy, Francia, para Ilemonial, no, en toda Francia. Entonces, a la final logró muchas cosas. Listo. Entonces, San Francisco de Sales le dan, cuando se va, pues también fue obispo, el obispo de Ginebra. Cuando él llega, lo envían a la capillita de obispo. Cuando lo envían, perdón, de párroco, lo mandan a Annecy y Francia. Y llega y es un pueblo de protestantes. Es un pueblo de protestantes. Estamos hablando del año 1590, 1500 y algo. Ya había pasado la reforma protestante, ¿cierto? En el año 1525 ya había pasado la reforma protestante. Entonces,
Esa ciudad, en caso, ese pueblo, era totalmente protestante. Si usted llegaba como católico, si usted llegaba como sacerdote, lo podían matar, ¿sí? Corría riesgo su vida. Entonces nadie le podía dar posada, nadie, él llega allá y le toca escondido, le tocó por allá dormir por el frío, hablaba yo con Mónica estos días del tema, y le tocó meterse por allá en una calderita para no morir del frío, le tocó esconderse muchas veces. ¿Por qué? Porque lo podían matar. Pero él empezó con una estrategia. Él empezó, San Francisco de Sales, empieza a escribir, y hizo una especie de imprenta pues muy manual, muy rústica, y empieza él a, a escribir como una especie de periódico, y empezaba por las noches a dejarlo debajo de las puertas, propagando. Por eso se le llama el santo de los periodistas, ¿no? Muchos periodistas no saben por qué. Aquí en la diócesis de Armenia, ayer veía unos de comunicaciones y dicen San Francisco de Sales, y muy posiblemente uno les pregunta y no tienen idea de por qué. Entonces San Francisco de Sales empezó. ¿Cuánto tiempo duró haciendo eso? ¿Cuánto tiempo harían ustedes eso? ¿Cuánto tiempo insistirían ustedes debajo de las puertas sin que nadie les hable, sin que nadie los escuche? ¿Cuánto tiempo durarían ustedes? ¿Cierto? La pregunta es sencilla. La respuesta, un mes, 8 días, un mes, 2 meses. No, yo creo que uno a los 8 días ya tiró la toalla. No, esta gente no escucha, esta gente. Bueno, él duró 2 años. 2 años, hasta que empezó a ganarse el corazón con el amor y con sus escritos, porque era un excelente escritor, era muy amable, era muy hermoso. Una vez se le presentó, ya después de que empezó la confianza, le empezaron y me contaba Mónica eso, le prestaron una parroquia protestante, un templo protestante, para que él empezara a dar sus charlas, porque no había nada allá. Entonces, una vez un protestante, un pastor protestante le dijo, se le acercó y le dijo, bueno, señor Sales, y si yo le meto una cachetada, le pego una cachetada a usted, pego en la cara, ¿usted qué hace? ¿Usted qué haría? Entonces San Francisco de Sales le dijo, no, yo sé que tengo que contestarle, pero pues él le tenía que decir que le pondría la otra mejilla. Pero le dijo, pero no sé qué haría. Si quiere, pégueme y miramos qué pasa. Pero ¿por qué no mejor hablamos del amor? ¿Por qué mejor no hablamos de lo que nos une? Y empezó él. Convirtió todo. Pero bueno, sigamos porque vamos para la guardia de honor. El día que quieran hablar solo de San Francisco de Sales, pues hablamos solo de San Francisco de Sales. Hermoso, hermoso. Introducción a la vida devota. Pilotea. Hermoso. También están las fuentes de la alegría de San Francisco de Sales. Hermoso. Y pues ahí tengo más libritos, pero bueno. Y nos vamos a saltar entonces para la visitación. San Francisco de Sales llegó en un momento a, a Frimión, a Chantal. Bueno, él llega y se encuentra con una viuda, con una señora. Y cuando él la ve, cuando él la ve, él ahí mismo la reconoce porque el Señor ya se la había mostrado en sueños. Y cuando esta señora ve a San Francisco de Sales parado dando, ¿se acuerda que les dije que él era muy importante ya y lo invitaban? Estaban en un castillo, habían sido invitados pues por el varón y todo de Chantal para hablar. Y ella apenas lo vio, lo reconoció también porque ella lo había visto en varias visiones, había visto un señor alto, blanco, de una cara muy amable, decía ella. Cuando el Señor la vio, cuando él la vio, escuchó esa voz en el corazón
que le dijo, esta es la que tengo para ti, ¿cierto? Para que te ayude. Esta señora se llamaba Santa Juana Francisca Frimiol de Chantal, la baronesa de Chantal. Y con ella, después de muchos encuentros, ya empezó ella también, hay una historia muy hermosa de ella. Era una mujer servicial, era una mujer que ayudaba a los pobres, que se iba y les hacía la comida, les preparaba el pan, se iba y los curaba, los sanaba, y hay muchas historias hermosas de curaciones. Era tanto que la gente decía, y como ella era una mujer alta, bonita, de mucha presencia, la gente decía, oiga, así sí le dan ganas hasta de enfermarse a uno, para que lo cuide a uno tan buena señora, ¿cierto? Entonces, eh, ella era servicial, era muy trabajadora. Cuando el esposo se iba, que se llamaba Cristóbal, cuando Cristóbal se iba para la guerra o se iba para otras cosas, ella se quedaba encargada de toda la hacienda, pues, de todo el castillo y de toda la agricultura. Se ponía sus botas pantaneras y en caballo y vamos, vamos, se ponía ropa humilde y arrancaba ella a trabajar. Pero bueno, es muy importante lo que les digo del servicio que ella prestaba. Y les quiero contar otra cosita de lo hermoso de ella. Santa Juana Francisca Briñol de Chantal llegó un momento en donde se muere el esposo y ella se tiene que ir a vivir por petición del suegro. Y el suegro tenía una empleada, para esa época le llamaban la sirvienta. Y la sirvienta la mandaba a ella y ella se dejó mandar de ella y le obedecía a la sirvienta, pues de la época, a la empleada ahora, ¿no? Por amor a Dios. Pero entonces fundan entre ellos dos, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Frimiol de Chantal, fundaron la Visitación en el año 1610. Y es muy importante porque de la Visitación va a salir, ven, Santa Juana Francisca muere en el año 1641 y en 1647, el 22 de julio, dentro de poquito cumpleaños, el 22 de julio de 1647 nace Santa Margarita María de Alacoque. Y esta parte es muy importante porque aquí empieza lo que está preparando el Señor y es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, antes ya se hablaba del corazón de Jesús, Sales, San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio, todos ya hablaban del corazón de Jesús, pero ahora se empieza como a formar ya ese plan divino. Y Santa Margarita María de Alacoque nace en 1647, el 22 de julio de 1647, y empieza ella pues su vida infantil. Ella desde los 3, 4 añitos le ofrece la virginidad al Señor, se le ofrece a Jesús. Ella no sabía, ella dice, yo ni sabía qué era eso, yo ni idea de castidad y pureza, pero se lo dijo y se lo ofreció. Y fue muy enferma. Estoy hablando rápido porque yo creo que se nos acabó el tiempo ya, ve. Tienes como 15 minutos máximo. Ah, bueno. Muy bueno. Entonces, en 1647 nace Santa Margarita María de Alacoque, en Francia. Ella es francesa, así como, ¿vous parlez français? Ah. Entonces, ella en su infancia fue muy enfermita, pero enferma, tirada en la cama. Duró por ahí 4 o 5 años tirada en la cama. Entonces una vez le dijo a la Virgen María que si ella la sanaba, que ella iba a entrar, iba a ser una de sus hijas. Y la Virgen María, ni corta ni perezosa, pues la alivió. Y entonces, bueno, ya está el compromiso. Ya está agarrada Santa Margarita por ahí. Pero usted sabe que somos humanos. Entonces, ella fue creciendo. Vuelvo y les digo, hay mucho más que hablar. Hay mucho más que hablar de Santa Margarita, muchísimo. Pero voy a ir a las cosas concretas. Santa Margarita se le muere el papá. Entonces vienen a vivir unas tías de ella con Santa Margarita. La historia se va a repetir. Esa es la historia del guardia de honor. La historia de nuestros santos es nuestra propia historia. ¿Se acuerdan que a Santa Juana Francisca fundadora, la madre fundadora,
la sirvienta la atacaba, ¿se acuerdan? Y la sirvienta bueno, aquí vuelve y repite la historia. Santa Margarita le toca vivir con las tías y con la mamá muy enferma. Y las tías eran las que mandaban en la casa de ella, pero las tías eran las que mandaban. Entonces Santa Margarita, todo lo que fuera a hacer tenía que pedirle permiso a las hermanas. Ustedes dirán que por qué cuento todo esto. Y ya les dije y les vuelvo y les insisto, porque esta es la historia del corazón de Jesús. Un corazón que tanto amó a los hombres, que se entregó por completo y que solamente recibe desprecio, injuria y olvido, y más aún de los que yo más espero, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos con Santa Margarita. Y Santa Margarita ella quería ir a misa, entonces le tenía que pedir permiso a la tía y a las primas. Si una de ellas decía que no, pues no, ¿cierto? Como dicen allá en México, pues no, ¿cierto? Entonces, eh, esa fue la vida de sufrimiento, enfermedad y opresión, la oprimían a ella mucho. Una vida muy humilde y la mamá nunca sacó la cara por ella, la mamá siempre calladita y como era tan enfermita, ella le pedía mucho a la Virgen María por ella y le pedía que le pasara sus dolores a ella y no a la mamá. Bueno, una vez Santa Margarita María llegó a la edad de merecer. ¿Qué le quiere decir eso? Pues llegó la edad en donde ya se tenía que casar. Entonces empezaron todos, la mamá y todo, le decía a la mamá, mamita, vea, mamita, es que es la solución para salir de la pobreza. Cásese. Ella se podía casar. No, que ella le ofreció la castidad y la pureza a Jesús. Mami, pero es que yo no puedo, le decía, mamita, es que yo no puedo, no es que yo no puedo por esto, esto, eso. Pero de tanta insistidera, ella creyó que esa obediencia de pronto era el destino de ella. Entonces se arregló, tin, se pintó la carita, se arregló y empezó a salir con sus primas. Y ella decía que cada que salía y todo, por ahí iba, que salía y que se arreglaba, sentía como dardos, como flechas ardientes que le traspasaban su corazón y que la hacían sufrir mucho, que era el Señor. Pero una vez se ve para una fiesta y el Señor se le presentó como en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con las llagas y todo maltratado y ensangrentado, con la corona de espinas y le dijo, así es que me quieres, mira cómo me tienes, mira lo que me haces, tú eres mi esposa, tú te entregaste, tú dijiste, y bueno, hasta que ella se agachaba por ahí en un rinconcito, se agachaba en un rinconcito para llorar y a orar y a quedarse como enclaustrada con el Señor. Entonces, a la final convenció ella a su mamá, a todos los convenció y su hermano le ayudó a entrar en un convento. Ella empezó a buscar el convento, fue donde las agustinas y agustinianas o agustinas, no sé cómo se dice, y, y ella no sentía, no, por acá no es, no, por acá tampoco. Cuando llegó a la visitación, ella vio un cuadro de San Francisco de Sales y quedó encantada con él y escuchó una voz que le dijo, aquí es donde te quiero. Y ella ahí mismo decidió quedarse allá y queda en la visitación de Santa María. Pero había un problema, que es que ella era muy enferma. Y entonces también estuvo muy enferma mucho tiempo, muchas veces enferma, muchas veces. Hubo una situación en donde la madre le dijo, la madre de su maíz, le decía, bueno, si es verdad que cuando ella hace las revelaciones y todo, si es verdad que Jesús todo esto, dígale que la alivie hasta tal día. Y el Señor le obedecía en esos cosas, el Señor. Pero bueno, sigamos mejor con cuando entra el convento Santa Margarita María, en el año 1671 tomó votos. 1671 toma los votos eh, para religiosa. Y entonces mmm, ella empieza a hacer sus quehaceres, era muy juiciosita, ella le tenía que dar una orden y darle otra orden para dejar de hacer lo que hacía. Era muy obediente y muy dedicada.
podemos hablar de las enfermedades, muchas veces se enfermó y la Virgen María la volvió y la sanó, muchas veces. En una ocasión, en dos, Jesucristo. Entonces, Santa Margarita María de Alacoque llega el 27 de diciembre de 1673. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1673? El 27 de diciembre, día de San Juan, el Evangelista, de 1673. Se le presentó nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque y le dijo, le mostró su corazón y le dijo que este corazón está tan apasionado de amor bueno, es algo pues más parecido, de apasionado de amor para con los hombres, que es menester necesario que por medio tuyo lo lleve a los demás. Y ahí les doy la explicación de por qué la guardia de honor. Porque es necesario que por intermedio de nosotros llevemos ese ardor del Sagrado Corazón de Jesús. Esa es una de las misiones nuestras. Es necesario mi corazón, dice el Señor, está tan dispuesto y tengo tanto amor y tan enardecido para darle a los hombres, pero es necesario hacerlo por medio tuyo, por medio de Santa Margarita. Entonces le pide su corazón. El Señor saca su corazón y le pide el de ella y lo une al de Santa Margarita María y lo pone a arder, como un horno ardiente, decía Santa, que era como un horno, el calor era como un horno ardiente, y se lo entrega encendido, y Santa Margarita lo guarda nuevamente en su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer los guardias de honor, encender nuestro corazón con las vivas llamas del corazón de Cristo para ir y encender otros corazones, para que como nosotros y como Jesús podamos arder de amor, podamos quemar lo que no sea de Dios, podamos hacer tantas cosas hermosas. Jairo, ahí Esa nos fue. vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar para que podamos, yo creo que vamos a tener otro programa porque hay mucho que decir, todavía nos falta mucho. Sí. De la Guardia de Honor, ¿estás de acuerdo? Vivi, Sí, ¿estás como de quieran. acuerdo? Porque ya se nos acabó el tiempo, quedamos 5 minutos y queremos invitar a nuestros hermanos y amigos para que vayan con Vivi a esta peregrinación y no dejen de ir, pero ¿estás de acuerdo, Jairo, que tener otra invitación? Sí, claro, ahí la cuadramos con Moniquita y Que se llama Viviana Mónica, ¿verdad? ¿Tenemos Viviana Mónica? Viviana. Mónica Viviana, yo le digo Vivi. Al Vivi, revés. sí. Bueno, no, sí, no, yo le decía a Mónica, yo hoy estoy trabajando, yo hoy tengo trabajo, sino que pedí una horita, trabajé una horita de más y ahorita llego una horita, pero dígame con tiempo y claro, después de que sea para la gloria de Dios todo, bienvenidos. Tú dile, acuérdalo con él para que él tenga el tiempo, pero sí necesitamos porque nos falta, te queremos preguntar muchas cosas. Sí, no, y es que es mucho para hablar, es demasiado, esto es un mundo, cada que me meto en esto, aprendo muchísimas más cosas. ¿Qué hay más para decir? Si quiere, hay preguntitas o qué otra cosa, oraciones tenemos muchas, pero de guardias de honor. Sí, lo que quiero ver es todo el desarrollo del proceso de guardia de honor, pero que no se pierdan la historia. Es que es muy importante saber de dónde viene todo, ¿verdad? O sea, es muy importante. Y ahorita nos vamos a quedar en que el corazón de Jesús con el corazón de Santa Margarita María se funden en un solo corazón. Ahí nos vamos a quedar. Porque le quieren preguntar de las oraciones, del proceso de estar consagrados, en dónde tienen que acudir para la formación, cómo se hace, si tienen que hacer unas oraciones especiales, si no tienen que hacer, si se tienen que consagrar como guardias de honor, si tienen que recibir la medalla. Todo eso hay que explicarles todo el detalle para que no dejen de ver el siguiente programa, porque vamos a hablar del detalle de la guardia de honor y para que te hagas guardia de honor. Es muy importante. La guardia de honor es súper importante. Es algo que Jesús anhela para fundirnos con él. Así como el corazón de Santa Margarita se fundió con el de él, eso es lo que quiere Jesús, que nos fundamos con él. Entonces, ¿qué te parece si dejamos nomás para que lo coordines con Mónica,
como le dices tú, o con Vivi, y ya vemos la siguiente. No te pierdas, que las personas no se pierdan eso. Y cuéntanos, nada más, Vivi, cuéntanos cuál es la siguiente peregrinación, cuándo, cómo se pone en contacto contigo, que vale la pena. Bueno, solamente pues quiero como enfatizar una cosa bien importante, que ahorita Jairo hablaba sobre postrarnos una hora con el rostro en tierra para hacer esa adoración al Señor que Él lo pidió, y más que hacer oraciones es simplemente acompañar al Señor en silencio, porque a veces creemos que es hablar mucho y solamente es acompañar en el silencio, al decirle al Señor, nosotros estamos aquí, somos tus amigos y te queremos, y estar en esa hora de silencio. Yo lo he hecho ante el Santísimo y de verdad que trae unas gracias muy especiales. Ahí quería pues hacer como un énfasis en eso porque veía que como que dentro de las preguntas lo hacían. Ahí abajo en el cintillo está mi celular, donde está el WhatsApp, yo personalmente lo contesto para los que quieran pues como conocer un poquito más, para compartirles las oraciones y para mirar si hay guardias dentro de sus ciudades. Nosotros todo este recorrido que estamos haciendo de la historia, todo esto que contó Jairo de Francia, de Paray-le-Monial, de todos estos lugares que él nos estuvo mencionando, son los recorridos que nosotros vamos a hacer en la siguiente peregrinación, que es del 14 al 28 de septiembre, en donde nosotros vamos a conocer, a pisar, a conocer los claustros, los monasterios, donde estuvo Santa Margarita, Santa Juana, San Francisco de Sales, o sea, todos estos personajes que nos estuvo comentando Jairo y tan bellamente como que nos ilustraba del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros lo vamos a estar recorriendo y vamos a estar viviendo esa espiritualidad, porque la idea es durante estos programas ir conociendo por qué se escogieron, o sea, por qué Paray-le-Monial, por qué Valladolid, por qué Marsella, o sea, es conocer cada uno de estos sitios y irnos enterando porque el Sagrado Corazón de Jesús se quiso estar ahí y que nosotros vamos viviendo esa espiritualidad. Entonces, esa es la invitación, que nos animemos a conocer más del amor de los amores, que nosotros nos adentremos en esta espiritualidad, que hagamos este recorrido por estos lugares santos, que ganemos la indulgencia, y pues como mirábamos, la última revelación fue, si no estoy mal, fue el 27 de diciembre de 1675, creo, donde nosotros ahí estamos cumpliendo jubileo por las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso esta peregrinación tan bellamente se hace para que las personas se adentren a esta espiritualidad y como les hemos dicho en todos los programas, no es una devoción más, no es una novena más, no es hacer una oración extra, sino que es el centro de nuestra propia vida, es el centro de nuestra espiritualidad, es el centro de la vida cristiana y que hagamos como San Francisco de Sales, que lo que hizo fue enamorar a otros, a convertir a tantos protestantes, pero fue por la misma dulzura y por el mismo testimonio que él daba. Entonces, esa es la invitación a que hagamos estas rutas de fe por donde pasó el Sagrado Corazón de Jesús, que nos adentremos en su mensaje y que conozcamos estos lugares tan especiales y que nos llenemos de las gracias que Dios nos quiere compartir. Ahí está, a ver si meten a Jairo, que ahí está Jairo, que se le cayó la señal. Gracias, Jairo. Simplemente ahí tienen donde se ponen en contacto en Lebkadosh, @laudatocordis.com con el celular 57 30 07 67 56 82, que es el de Colombia, y 52, que es el de México, 55 72 01 60 68, porque ella constantemente está yendo México, Colombia, Colombia, México. La verdad es que vale la pena el poder ir a estos viajes, ya que el viaje para conocer más la profundidad del corazón de Jesús nos lleva a conocernos más profundamente. La peregrinación, ¿cuándo? ¿De qué fecha es, Vivi? Del 14 al 28 de septiembre. Uh-huh, uh-huh. Vamos a estar en España, en Francia, en Italia y vamos a estar visitando diferentes ciudades. Vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en Marsella, en París, en Paray-le-Monial, en Lisieux, en Roma.
sea, de verdad que es un recorrido muy especial porque cada lugar ha sido orado, cada lugar ha sido escogido especialmente para que las personas vivan y se entreguen totalmente a esta consagración y que de verdad encuentren lo que el Señor tiene para decirles a cada uno de ustedes, porque a la final el Señor nos está llamando a una misión importante. Y a través de estas peregrinaciones es que nosotros descubrimos lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, esa es como la invitación para que conozcan, para que estén, para que visiten, para que vivamos esa espiritualidad juntos en comunidad, haciendo las horas santas, con un acompañamiento sacerdotal. O sea, es algo demasiado bonito que yo sé que les va a cambiar la vida a todas las personas que lo vivan y lo más importante, van a estar más enamorados del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, Vivi. Entonces, con esto nos despedimos, regresamos a lo normal. Sí, y ¿ya tienes el video con la musicalización o es el mismo, Vivi? Raúl, yo creo que ya lo había, no sé si ya se lo pasó a Horacio, A ver, pero Horacio, ya nada lo más. había terminado, porque si Ya no lo- sería pasar el de siempre, porque yo creo que él ya lo terminó, pero no sé si ya lo pasó. a ver, que nos diga si ya te lo pasaron. ¿Ya te lo pasaron, Horacio? Es el mismo, ¿no? Necesitamos que Ah, que tenga la música, porque si no te lo van a frenar, Vivi. yo ahorita le digo a él porque él ya lo había terminado. Ok, para que nos lo pase, por favor, y tenerlo para ya para el siguiente programa, pero que ahí tiene las fechas, ya les dimos, quítame el banner, tiene la fecha y tiene, yo de todas maneras voy a hablar con Vivi para lo de las fechas, recuérdame que hable contigo de un asunto de las fechas, pero ahí están los datos de Vivi, donde se pueden poner en contacto con ella para poder ir a esta peregrinación, que más que peregrinación es un verdadero retiro en el corazón de Jesús. Así que, pues muchísimas Ujú. gracias, Jairo, por hablarnos de que me encanta, la verdad, hablar de la Guardia de Honor. El Señor quiere mucho que tengamos la Guardia de Honor, es muy importante, muy importante. Créanme, muy importante. Y que el Señor tenga muchos guardias en todo el mundo vigilando su corazón, cuidando su corazón. Y Vivi, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A ustedes, Muchísimas muchas gracias. gracias a Jairo por aceptar la invitación Gracias, y, Jairo. Sí, estuvo y a hermoso, todos los que todo lo nos que nos escuchan. explicó. Lindo, lindo, hermoso. Así que nos despedimos de ustedes. Gracias por haber estado. Así, por favor, contacta directamente a Vivi, directamente ahí en esos teléfonos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. Hasta luego, Chao. un abrazo. Gracias, Jairo.